Continuamos ahora con Paloma Muñoz. Paloma Muñoz es ingeniera de minas, experta en innovación y transformación digital. Actualmente es ingeniera de datos en el INECO, donde trabaja en la extracción de información y recomendaciones a partir del Big Data. Cuenta con experiencia previa en el mundo de la moda y de la belleza. Ha trabajado en L'Oréal y en el de la ingeniería con Vinci Energies. Además de ser consultora de transformación digital, trabaja como autónoma y freelance. Gracias a todo esto tiene una perspectiva única en la gestión y en el análisis de datos en empresas líderes a nivel mundial. Y hoy pues, nos va a contar su experiencia y su visión de cómo ella trabaja en el análisis de datos, y luego nos va a contar un montón de anécdotas también que creo que van a ser muy interesantes. Cómo ella ha utilizado la inteligencia artificial y cómo ella ha utilizado todo el análisis de datos para ver cómo, bueno, pues para ver cómo funcionan los clientes, cómo se relacionan los clientes con las empresas. Y Paloma, bienvenida. Gracias. Pues me preparo. Gracias por corregir, que no soy Paula. Perdona. Yo soy Paloma. Gracias. A ver. Vale, pues lo dejamos así. Buenas, pues me ha presentado muy bien David. Y bueno, pero igualmente me voy a presentar. Me llamo Paloma Muñoz, soy ingeniera de minas, soy experta en datos y también soy consultora digital. Acompaño a empresas, sobre todo de ingeniería, para ayudarles en esa transformación digital de hoy en día. Hoy vamos a hablar de innovación, de transformación digital. El hilo conductor va a ser el dato y lo voy a enfocar desde el punto de vista de mi experiencia profesional. Pero antes de empezar con esto, me gustaría dar un contexto. Porque estamos hablando de datos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el mundo? Generamos millones de datos. ¿Y eso cómo lo traducimos? Pues que cada persona, por hacernos una idea, está generando 1,7 megabytes por segundo. Es decir, cada uno ahora mismo, cada segundo, estaríamos generando esa cantidad de datos. ¿A qué equivale eso más o menos? A hacer una foto por segundo. Es decir, estaríamos con el móvil, pling, 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 haciendo fotos. Y tengo una mala noticia, que de todos los datos generados, solo el 2% los almacenamos. Es decir, estamos perdiendo información súper valiosa. Pero tengo una buena noticia, que la inteligencia artificial nos va a ayudar a analizar estos datos que estamos acumulando. Y por dar todavía más contexto, y esta fuente es que me gusta muchísimo. De hecho, me encanta la frase de el dato nunca duerme. Siempre estamos generando datos. Y hay datos, pero muy interesantes. De hecho, lo podemos ver aquí. Google, 6 millones de búsquedas al minuto. Estamos subiendo 66.000 fotos en Instagram por minuto. Creo que tenemos un contexto del dato, de lo que pasa alrededor nuestra. Así que comenzamos. Bueno, para mí este es un resumen de lo que estamos viviendo hoy en día y de todos los skills, todas las capacidades que vamos a necesitar. Y a partir de ahora, pues empezamos a hablar de datos a partir de mi experiencia profesional. Yo empecé en la Comisión Nacional de la Energía. Ya ni existe, ya está en la Comisión Nacional, bueno, del Mercado, de las Competencias. Y desde aquella yo utilizaba Excel. Aquello era una locura. Recuerdo que picaba datos, me venían hojas de Excel sobre combustible, la bombona de butano de aquella estaba en 11 euros la botella, había que poner el cambio de precios, estaba en auge los biocarburantes, entonces había que extraer mucha información de esas bases de datos y ver qué pasaba con los biocarburantes también. Pero era una locura, porque claro, había que poner
cada celda en su sitio, cruzar datos, todo muy bien estructurado, todo a mano, y cuando hacíamos macros, aquello tardaba, era infinito. Ni el ordenador tiraba y la información que había en esos Excel era enorme. ¿Por qué digo esto? Porque estoy contextualizando. Aquello era una locura. Hoy en día seguimos trabajando con Excel y no pasa nada. De hecho, lo que tenemos son herramientas avanzadas que nos ayudan a trabajar con este Excel. ¿Qué quiero decir con esto? Que como empresa no nos volvamos locos diciendo no, es que quiero implementar ya la inteligencia artificial, es que voy a ser el mejor. No, hay que buscar lo mejor para uno mismo, no hace falta invertir millones, si puedo invertir 1.000 euros y eso me va a eficientar lo que estamos trabajando. Aquí he puesto dos ejemplos que me gustan mucho, que es Tableau y Kaggle. Tableau es la herramienta de Salesforce para ver dashboard. La herramienta en sí pues no me hace milagros, soy yo el que tiene que saber y el que tiene que elegir qué fuentes de datos voy a trabajar, de dónde van a salir, voy a necesitar ese dato bien estructurado, es decir, si voy a coger una base de datos de Excel, voy a limpiar ese dato, voy a ver qué me sirvan, voy a cruzarlo, no hay que volverse loco. Pero es verdad que Tableau, ahora vamos a ver un ejemplo, me ayuda muchísimo y todo aquello que yo decía que me pasaba con las macros en la Comisión Nacional de la Energía, ya no pasa. Subo esa base de datos y en cuestión de segundos tengo ese dashboard hecho. Y puedo ver a través de colores, que ahora lo veremos, pues insights o información, insights de la información que tengo. También porque he puesto Kaggle, porque es una comunidad, de hecho enorme, de inteligencia artificial y de machine learning. Ahí tengo datasets, o sea, fuentes de datos muy grandes. Si quiero entrenar modelos de machine learning en abierto, por curiosidad. No tenemos que ser expertos, no tenemos que saber trabajar en Machine Learning para decir que lo quiero en mi empresa. Tenemos que entender el concepto y entendiendo ese concepto con ese conocimiento de negocio nos va a ayudar a tener una visión y a poder trabajar con diferentes equipos de forma transversal. Así que la idea aquí principal es, no voy a ser un experto, pero voy a entender lo que hacen los compañeros para, desde el punto de vista transversal a los departamentos, tomar las mejores decisiones. Aquí está el ejemplo que os decía de Tableau. Este es un ejemplo que he traído de recursos humanos. Aquí había fuga de cierto departamento, bueno, de un departamento en concreto, y entonces había que ver por qué había esa fuga, porque realmente nosotros a veces pensamos que es que la culpa la tiene negocio con marketing, y es que como no se entienden, se llevan a matar, y los de marketing, pues hay muchísima rotación. Pues igual con estas tablas, y aquí podemos ver colores y podemos ver cómo podemos estructurar de diferentes formas estos tipos de datos, claramente cruzando, nos pueden dar una idea de que igual lo que nosotros estamos pensando no es, y aparte la propia herramienta, y a mí es que hablo de Tableau, pero puedo hablar de Power BI, pero bueno, tengo preferencia por Tableau. Incluso la propia herramienta me dice, no, esto no tiene sentido que lo cruces. Y es verdad que, bueno, pues te das cuenta que cruzando datos de distancia al trabajo, rotación dentro del propio departamento, subidas de sueldos, trabajo transversal con otros departamentos, extraemos información muy interesante. Y aquí me gustaría destacar, tenemos datos, extraemos información y de ahí extraemos insights, es decir, necesidades o información que igual no es tan clara, pero que ya la vamos percibiendo. Y eso, la inteligencia artificial, creo que, no sé si llegará al 100% algún día, pero eso es opinión personal. Y lo que os decía de Kaggle. Kaggle, aparte de ser una comunidad enorme donde las personas pues, se ponen retos de machine learning, de inteligencia artificial, también nos sirve para descargarnos diferentes tipos de datasets. Los datasets son grandes volúmenes de datos, por así decirlo, en un Excel gigante, donde tengo mucha información, lo hay en otro formato, pero para que lo entendamos. Entonces, con eso podemos ir trabajando y entrenando mi Machine Learning. Entonces, esta web está en abierto, solo tenemos que registrarnos, subimos nuestro dataset, se llama Big Machine Learning, y podemos ver el árbol de decisión. Nosotros mismos vamos entrenando nuestro Machine Learning. De aquí, vemos que este árbol, bueno, aquí lo tenemos de un vistazo. ¿Qué han pensado ellos? Ostras, esto es en pequeño y de un vistazo podemos ver los colores, todo segmentado, genial. De hecho, este ejemplo es para fuga de clientes en una telco. Y han pensado, bueno, es que ahí, como esto siga creciendo, es verdad que perdemos la visión general. ¿Qué hacemos? Un sunburst. Por eso he puesto este ejemplo aquí en verdecito. Y es mucho más fácil ver
dónde estamos fallando, dónde el sistema lo puedo mejorar, cómo lo voy a ir entrenando. Y lo voy a ir mejorando para que tome mejores decisiones. Pues dicho esto, tenemos mi parte de la Comisión Nacional de la Energía. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si trabajamos con un Excel, a día de hoy lo trabajamos, no pasa nada. Seguimos trabajando con las herramientas que tenemos. No nos volvamos locos porque venga la inteligencia artificial. Hay millones de herramientas más pequeñitas que nos ayudarán y nos facilitarán el trabajo. Bueno, pues de la Comisión Nacional de la Energía pasé a Altran, a Consultoría de Innovación. Y aquí una información muy interesante o un aprendizaje que siempre le digo a las empresas con las que trabajo, incluso pues a las propias donde estoy trabajando o las que voy haciendo consultoría, es tener siempre un radar de innovación, un radar tecnológico. No perdamos ese punto de vista de mirar al futuro. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que leamos mucho más allá de lo que puede ser un Forbes, que está muy bien tener web digitales de referencia y leer pues, lo más conocido. Pero es interesante a veces buscarnos blogs de contenido, incluso luego veremos empresas que son muy grandes y tienen blogs que a mí me gustan mucho porque entendemos de manera muy sencilla qué puede ser un machine learning, qué es el deep learning, cómo se estructura dentro de la inteligencia artificial y la gobernanza del dato, que a veces todavía cuesta un poco entenderlo. Y es verdad que no se lo llevan a su terreno, a mí eso me gusta. Entonces, hay que ver un poquito más allá. Viendo qué tenemos a futuro, podemos adelantar qué es lo que viene. Y no quiere decir que nosotros, vuelvo a decirlo, lo tengamos que implementar. Pero igual nos da un adelanto de por dónde puede ir la estrategia de nuestro negocio. El radar de innovación lo aconsejo tanto para uno mismo como para el departamento o como para la empresa. Y hay un ejemplo en Altran que nos pasó, estoy hablando del año 2015, y estaréis pensando, ostras, 2015, se ha ido muy atrás, ¿no? Pues generación de generación de energía solar en comunidades y se paga con Bitcoin a través de blockchain. Esto ahora nos suena, porque está llegando la solar, los paneles solares y las comunidades, salvando las distancias de la legislación, es lo que está en auge, el Bitcoin lo hemos escuchado y el blockchain también. Pues si de aquella ya lo estábamos presentando en Endesa en 2015, aquí ha llegado muchos años después. O sea que teniendo ese radar de innovación en mente y leyendo, más allá de lo típico de lo que nos pueda llegar, podemos entender qué es lo que va a ir llegando aquí. Es verdad que cada vez estamos más globalizados y es más difícil que no nos llegue información, y es verdad que, bueno, antiguamente teníamos Shataka y con eso pues nos íbamos manejando, pero ahora a día de hoy, bueno, pues ya esto está muy diversificado, ¿no? Pero sí que invito a que leamos más allá de lo que nos llega, que busquemos fuentes de información que no sean las típicas, y de hecho yo tengo una herramienta que se llama Feedly, de hecho lo tengo en mi ordenador, siempre me acompaña, lo tengo en el móvil, porque es una manera de sintetizar la información de diferentes fuentes y veo titular y el extracto de la noticia, y más o menos me puedo ir haciendo una idea. Ya que estamos hablando de datos, os voy a poner un vídeo a ver qué os parece.
¿Qué os parece? Estoy hablando de datos, estoy diciendo que qué interesante es todo, que hay que ver más allá cuáles son las tendencias, que tenemos que ver, a ver qué es lo que viene para ver si lo podemos integrar, y de repente os pongo esto. ¿Y qué está haciendo la tecnología con nosotros? Hay datos muy curiosos. ¿Y por qué pongo esto en mitad de la presentación? Para que seamos conscientes de que hay que buscar un balance. Está muy bien la tecnología, pero esto está pasando y esto pasa. Entonces, bueno, que seamos conscientes de que el dato es importante, nos están trazabilizando a nosotros, si me permitís la expresión, pero hay que encontrar ese equilibrio. Pero lo que quiero hacer con este vídeo es que reflexionamos, para bien y para mal, ¿no? No me gusta que nos quedemos como, ¡ay, qué bien la tecnología, vamos a integrar todo! O qué mal es que estamos tan dependientes de la tecnología que es que de repente hay que ser analógico. No, hay que encontrar ese punto intermedio. Entonces, este vídeo a mí la verdad es que me gusta bastante, y para una mitad de presentación me parece que rompe muy bien. Bueno, pues sigo hablando de Altran. Un proyecto que me marcó, y antes lo estábamos hablando, ¿no?, que era el proyecto de Mau, de cómo una empresa tradicional está yendo hacia un data-driven. A mí, yo los llevo siguiendo, les tengo muchísimo cariño, les llevo siguiendo a lo largo de los años, y este ejemplo me encanta también compartirlo porque nos hace ver cómo empresas tan diferentes se van diversificando y cómo poquito a poco, pues sin prisa, pero van transformándose. Yo recuerdo que hicimos el proyecto de innovación con Mau, que era un proyecto de buscar, o sea, el encargo era buscar innovación en cerveza, vino, café y bebidas espirituosas. Luego, experiencia de cliente en restaurantes, en bares, en hoteles, en lo que fuese. De hecho, a mí me chocó y dije, ostras, pero si esto lo que hacen es que venden cerveza en bares, es que no hay más. Bueno, pues siguiente proyecto, diseño de packaging de cervezas con nuevos sabores, el low alcohol, lo que es ahora también tendencia en bebidas espirituosas. Ya estaban pensando ellos que había que bajar el nivel de alcohol, entregar otro tipo de bebidas a perfiles diferentes de clientes, y eso lo que iba es ayudarle a transformarse y a alcanzar otro tipo de cliente. ¿Cómo lo hacían? Conociendo al cliente a través de cómo, del dato. Y Mau, bueno, pues la verdad es que lo hizo muy bien, porque en 2018 empezó Solana, el e-commerce. Lo separaron de la web y además tuvieron suerte, porque en 2018 empezaron, 19 lanzaron, el 20 la pandemia, o sea que despuntaron, vendieron todo y más a través de Solana. Le dieron ese sentido nostálgico a través de Brígida Solana, que era la mujer de Mau, le dieron esa conexión con ese cliente. Y claro, a través del e-commerce que recogían datos, el ticket medio del cliente, qué perfil de cliente, recurrencia de compra, si volvían, cuáles eran los puntos calientes dentro de la web y qué era lo que el cliente iba buscando. Pasó el tiempo y no tanto, y ahora han integrado, bueno, de aquellas también estaban haciendo el patio de Mao, el patio de Alhambra. Empezaron en Madrid, luego ya siguieron con otras ciudades. A día de hoy, la web está integrada dentro de su web global de Mau. Los patios han extendido la experiencia de cliente y bueno, ya no solo vamos al patio a tomar una cerveza, ahora reservamos desde la web, y si queremos experiencia de pintura en acuarela, de maridaje, de catas de cervezas, lo tenemos. ¿Qué significa? Que ya me están haciendo la trazabilidad, me están conociendo. Ya saben cómo funciono yo como usuaria, qué es lo que demando cuando voy a un patio. Y si compro a través de la web, genial. También en su web han diversificado ¿dónde? A gamificación, puntos si compro cerveza. La parte de fútbol, la parte de gamers, que es muy importante con la nueva generación Z que está viniendo. Han hecho un muy buen estudio de las comunidades y a quién quieren impactar. Y aquí me estoy metiendo un poco en marketing digital, que luego veremos la importancia con todo lo que estoy contando. Así que, hablando de comunidades, lo último que podemos leer en Mau es Somos Familia, un espacio donde aprender, disfrutar y descubrir todo sobre la cerveza. De hecho, esa frase que he puesto ahí es del equipo de Mau, ¿no? Recogemos datos. De hecho, en junio, yo presenté este ejemplo en junio en el proyecto final de mi máster, y 2 días antes de presentar, noticia bomba, y es que Mau compra la empresa, el 51% de la empresa Mad Cool Events. Mad Cool Events
es la empresa que organiza Mad Cool. No sé si os sonará, en Madrid es un festival muy importante. Este año salió en las noticias porque diluvió, hubo que cancelar conciertos y ayer justo estaba viendo que salía el cartel del año que viene ya. ¿Qué quiere decir esto? Empresa de cervezas que compra una empresa de eventos. Ya llama la atención. ¿A dónde van? Al dato, a conocer a ese cliente, a poder segmentar mejor ese cliente. Y ya que estamos hablando de datos y de que tenemos que tener un radar de información, y esta frase no la he traducido. Me parecía maravilloso sacarlo así del libro Las decisiones sobre decimales. Tortura al dato y el dato te dirá todo. Me encanta esta frase. Y es que esto es así. Da igual las industrias que estemos trabajando. Aquí he puesto diferentes ejemplos porque hay perfiles diferentes, no todos tenemos que venir de ingeniería. Y aquí la reflexión que tenemos que hacer es que tenemos información, tenemos que trabajar ese dato. Todos tenemos esa información, ahora hay que dedicarle tiempo. De estos dos libros, he puesto estos dos libros porque me parecen muy interesantes y porque a mí me han impactado de forma diferente. Y no quiere decir ni que bien ni que mal, pero me han hecho reflexionar. Es verdad que me gustan mucho más las decisiones sobre decimales, a mí me gusta mucho la filosofía. Llevo leyendo filosofía desde que tengo 18 años, soy una filósofa frustrada, pero bueno, puedo seguir leyendo filosofía y aprendiendo. ¿Qué es lo que nos dice este libro? Que pensemos como Sócrates, como si fuésemos socráticos, que no paremos de hacernos preguntas. A día de hoy es verdad que parece que está mal que preguntemos. Me llega el de marketing, no, es que esto es así. Y si pregunto parece que es que mal, que es que estoy poniendo en duda lo que me está diciendo el departamento de marketing, el de comunicación o el de ingeniería. No pasa nada por preguntar. De hecho, habría que sentarse muchísimo más y debatir, y preguntar, y poner en duda, pero no por mal, simplemente porque así vamos a entender mucho mejor cómo funcionan otros departamentos y vamos a entender que igual nuestras verdades no son verdades. Y en este libro también hay otra cosa que me gusta mucho, que es que nos dice, es que claro, nosotros, y es verdad, nosotros pensamos, tengo un problema, pues es que voy a buscar la solución al problema que yo ya tengo en la cabeza, pero porque se me ha metido que es que ese es el problema. Pero es que soy incapaz ya, pensando que ese es el problema, de abrir más la mente y decir, ostras, que igual por ahí no tengo que ir, que este no es el problema, que es que igual no lo estoy viendo. Y nos cerramos, buscamos el problema, la solución a mi problema en los datos. Es como, no, igual los datos me están diciendo también otra cosa. Y el otro libro, Hábitos Atómicos, pues lo que te dice es que mejores los hábitos pequeñitos. Por eso te decía te dice lo de atómico, ¿no? En plan, haz pequeños cambios y con eso mejorarás. Pero aquí este libro me ha hecho, tengo el libro lleno de preguntas escritas, además a mí me gusta leer en libro, en papel. Tengo lleno todo de preguntas, pero bueno, ¿y cuándo es bueno? ¿Y cuándo dejo de pensar que esto es bueno? ¿Y cuándo dejo de tener un hábito? ¿Y por qué? Bueno, pues resumen de lo que aquí quiero decir, es que busquemos información que nos haga reflexionar, que no siempre estemos de acuerdo, que nos hagamos muchísimas preguntas, que cuando alguien nos llega y nos hace muchas más preguntas de las que esperamos, pues lo veamos como una oportunidad, bien para poder responder y decir, oye, no, yo lo tengo todo claro, o bien para decir, ostras, igual me está poniendo en un reto que yo no puedo responder, e igual estoy buscando la solución que a mí me interesa. Pero no porque lo hagamos a mal, pero los humanos tendemos a buscar esas respuestas que nos resultan más cómodas. Pues aquí acabó mi etapa en Altran. Me marcó mucho el proyecto de MAU, también estuvimos trabajando, es verdad que estuvimos trabajando con Endesa, con Red Eléctrica, Enagas, con empresas de ingeniería, pero tener proyectos que no son de ingeniería me hicieron clic y dije, bueno, voy a buscar algo diferente, porque quiero ver cosas diferentes, a ver cómo lo hacen en otras empresas. Pues me fui a L'Oréal, una ingeniera de minas en L'Oréal. La combinación era explosiva. Me encantó la experiencia. ¿Por qué? Porque estuve en innovación, pero innovación visto desde la parte offline y la parte online. Transformación de la peluquería. Es decir, vamos a buscar datos dentro de la peluquería de ese cliente. Porque mi cliente era el peluquero, era ese B2B. Y por otro lado, yo tenía una web que era Salon Secret, que íbamos a ese B2C. Y aquí empezó mi etapa del marketing digital, que me daba una visión 360, una visión omnichannel. Tenía esa visión que, cruzando datos, pues me hacía
tener bastante información de cómo impactar a ese cliente, ya que yo no tenía mano en el producto, porque eso me viene de Francia, venía de internacional, pero sí que me ayudaba a impulsar ese negocio. Y bueno, L'Oréal empezó con inteligencia artificial. Bueno, ahora ya podemos decir que inteligencia artificial. Y me gustaría poner un vídeo, este va sin sonido, perdón, se queda un poco sin sonido escaso, pero me parece muy interesante. Este vídeo es de 2018-19 y que parece que, bueno, de aquellas parecía hasta raro. Hoy en día existen estos espejos digitales, nosotros los implementamos en el flagship en Madrid. Y el tema de probarte color, sombra, maquillaje, si no tienes esto a día de hoy, en belleza parece que no eres nadie. Bueno, sí. Pues esto es el mundo digital y el mundo físico. En belleza, yo tenía un jefe, mi jefe Jordi, y me decía, la belleza vende. Y yo digo, la ingeniería no vende. Entonces, en L'Oréal aprendí que sí podemos vender, que en ingeniería igual somos muy aburridos, pero sí podemos hacer que venda, o por lo menos que la gente se enganche y que quiera saber de ingeniería. Podemos hacerla entendible. Y bueno, pues en L'Oréal, esto que hablaba, ¿no?, de que tenía datos en la peluquería, porque tenían pantallas que iban a la calle, ¿no? Y íbamos viendo pues cuánto tiempo se quedaba alguien parado, sobre qué vídeos había más atención, podíamos sacar qué media de edad había. Luego, dentro de la peluquería tenía un escáner digital, podía saber qué productos eran los que más se escaneaban, también qué ingredientes consultaban. En las tablets que teníamos dentro de la peluquería consultaba, ¿qué es lo que consultaba el cliente? Bueno, pues tipo de ingredientes, tipo de pelo, vídeos que querían consumir, ideas sobre peinados. Claro, todo esto había que recogerlo y había que hacerlo pues con los ingenieros que teníamos y con los diseñadores, porque la aplicación era propia. Y por otro lado tenía el online, tenía Salon Secret, que tenía Google Analytics para la web y luego todo lo que era la analítica en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Claro, tenía datos maravillosos, pero cada uno por su lado y luego eso había que cruzarlo. Pues claro, había que limpiar ese dato, había que organizarlo, había que cruzarlo y había que sacar información. Y como os estaba diciendo anteriormente, hay una buena noticia, que a día de hoy todo eso se está simplificando y nos está ayudando muchísimo toda la parte que es de datos, empresas de software y la parte de inteligencia artificial. Todo esto que os cuento, ¿cómo quedaría a día de hoy? Pues nos queda así. Parece muy sencillo, a mí este gráfico me encanta, resume perfectamente en qué estamos, qué momento estamos viviendo. ¿De dónde nos vienen los datos? De todas estas fuentes de datos. Nos puede venir bien por la web, por aplicaciones, software as a service, por la parte legal, base de datos, las que queramos y más. ¿Dónde nos lo llevamos? En este caso he puesto Data Lake, luego veremos el Data Warehouse, he puesto un ejemplo de cada. Y en el Data Lake, ahí vamos a trabajar ese dato. Vamos a limpiar el dato, vamos a ver qué fuentes me interesan, vamos a organizarlo, vamos a analizarlo y eso me va a dar información. Vuelvo a lo que decía antes, dato, información, insights. Y también vuelvo a lo que decía antes, no nos volvamos locos. Si no tenemos dinero para inteligencia artificial o para implementar un supersistema de machine learning, no pasa nada. Tampoco necesitamos un data lake si no tenemos un gran volumen de datos. Lo que sí tenemos que tener claro es qué proyección tenemos, qué estrategia vamos a utilizar. Y eso nos va a facilitar mucho que luego haya sorpresas a la hora de implementar arquitectura y tecnología. Y como antes estaba hablando de Tableau y los dashboards, para que veamos cómo quedaría a día de hoy, yo esto lo hubiese firmado en L'Oréal cuando estaba trabajando allí, es fuente de datos, también varias, lo trabajo, lo que decíamos antes, Data Lake, Data Warehouse, y ¿qué es lo que quiero? Un dashboard. Al final, en un comité de dirección, a un CEO, lo que queremos es rapidez y que ellos también puedan jugar con los datos, pero de manera sencilla y que puedan ver, oye, y si esto pasa y si cruzo con el otro dato, bueno, pues un dashboard nos va a
bueno, quitar muchísimo tiempo de trabajo y de un vistazo vamos a poder ver de manera simplificada todo ese trabajo que tenemos por detrás. Bueno, pues mi etapa en L'Oréal acabó y me fui a ingeniería. Me fui a Vinci Energy y me fui a la marca Actemium. Trabajábamos con mantenimiento y con logística. Tenemos una solución de inteligencia artificial. Aquí, bueno, inteligencia artificial. Vamos a ser también realistas. En ingeniería la inteligencia artificial, bueno, vamos despacio. No es la inteligencia artificial generativa. La generativa es la que nos genera el texto, la que nos genera imágenes, nos generan de texto de LinkedIn, nos generan vídeos. Luego os nombraré una herramienta que es maravillosa y para salir del paso pues nos ayuda muchísimo. Entonces, bueno, pues aquí en el mantenimiento predictivo se trabaja pues, el adelantarnos a esas paradas y el aprender de las paradas que nos surgen de repente. Nosotros estábamos con logística y aparte de lo que las empresas ya tenían aprendido, como puede ser un Amazon, un FedEx, un Correos, cuando es Black Friday, cuando es Navidades, ya sabemos que ahí no hay parada. Tienen que seguir. Bueno, pues aparte de saber eso y de que hay que mantener esa maquinaria en ingeniería, como éramos de servicio, nos dimos cuenta que había que asesorar a ese cliente. Vale, muy bien, yo te hago el mantenimiento, pero es que tú necesitas poner de tu parte también para tener una buena infraestructura. Y a día de hoy, lo bueno es que tenemos muchísima tecnología. En el vídeo que grabé el otro día, lo decía y hoy lo vuelvo a decir, es la primera vez en la historia que tenemos varias tecnologías maduras al mismo tiempo y que se integran entre ellas. ¿Cuáles son? El Internet of Things, IoT, el Data con la inteligencia artificial, el 5G, el Cloud, el Edge Computing, el Blockchain. Todas, a día de hoy, se integran entre sí y eso nunca ha pasado. Así que vamos a aprovechar ese momento y vamos a trabajar con ellas. Y tenemos esa suerte de vivir eso. Entonces, a los clientes no solo era el dato, el mantenimiento y la inteligencia artificiales. Vamos a hablar de tecnología. ¿Qué soluciones os interesan? 5G. Bueno, perdón, estaba siguiendo la siguiente slide. El Big Data, lo que estábamos hablando, ¿no? Tenemos una fuente de datos, vamos a ver cómo los vamos a almacenar, lo que hablaba antes, en un data lake, en un data warehouse, en un mix. Igual, bueno, tengo que ver a futuro cuál va a ser mi volumen de datos. Igual yo escalo y no necesito tanta arquitectura porque mi tipología de empresa no lo necesita. Eso también tenemos que tenerlo claro y una de las cosas que yo, cuando hago consultoría a las empresas, es ¿qué necesitas? No te vuelvas loco. O sea, lo pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú necesitas 1 tera, o sea, que me estás calculando de que pues que necesito aquí una arquitectura enorme. No. Pues va a trabajar con tu tera, que es muy poquito, ¿no? Pero por escalarlo y ver la diferencia a nivel magnánimo. Tenemos el Big Data, tenemos el 5G. Es protocolos, aquí hablamos de los protocolos de comunicación, era otra tecnología y otra de las cosas que a mí a los clientes pues no me gustaba dejar de decirles. A día de hoy tenemos el 5G, de por sí ya el 5G es una tecnología segura, innatamente ya es seguro, ya que esto va hilado a la ciberseguridad, ¿no? De por dónde nos van a atacar. Y, de hecho, es muy curioso, el eslabón más débil de la cadena en ingeniería, bueno, visto de ingeniería, no es la red que yo tenga, son los dispositivos, son los IoTs, los dispositivos que tengo conectados. Igual tengo un dispositivo que tiene una red que es el que me mide la temperatura, el nivel de aceite, las vibraciones, y por ahí me van a hackear. Así que cuidado, el eslabón más débil igual es el que menos importancia le estamos dando a día de hoy. En 5G, la importancia de los protocolos de comunicación, lo mismo. Estamos hablando de 5G, una red muy potente, pero igual nos interesa una red LoRa o Sigfox. Son redes baja frecuencia, poco dato y bajo consumo de energía. Estamos eficientando. Bueno, pues también vamos a conocerlo, ¿no? No porque tengamos lo mejor vamos a conseguir lo mejor. Igual bajando según las necesidades conseguiremos esa eficiencia. Nos vamos al cloud, a la nube también. ¿Qué pongo? ¿Una nube privada, pública, una nube híbrida? También es importante cuando nos calculen la nube, buscar a ese proveedor que nos ayude
a la mejor solución, porque también voy pagando por datos. O sea, no tiene sentido que yo te diga, no, es que o sea, contrátalo mejor si tú no llegas a esos niveles de almacenamiento. O si te interesa tenerlo privado, pues déjalo ahí, o sea, no te vuelvas loco. Queda muy bien decir que es que tengo la nube híbrida, tengo de todo. Pues no tiene sentido, ¿no? Y Edge Computing, la programación en el borde. Estamos hablando del cloud computing, programación en la nube. No tiene sentido que esté trabajando en la nube un gran volumen de datos, con lo que eso supone de baja todo, trabájalo, saca información de ahí. Cuando lo que hablaba, vibraciones, o sea, todo lo que son los sensores maquinaria, puedo trabajarlo y analizarlo en el borde. Es decir, tengo muy poquita información, pero que en un momento saco la información y digo, ostras, que es que igual la máquina no va bien, pero es que lo saco en 2 segundos y tengo información en tiempo real sin tener que trabajarlo a gran escala. Eso también nos va a ayudar a la eficiencia. Y hay un ejemplo que pongo diciendo que es que entre que la ingeniería no vende y somos aburridos, que más lo estoy vendiendo, ¿no? Pero cuando llegó el metaverso, que eso ya se nos ha olvidado, que decía todo el mundo, es que el metaverso es que va a llegar, va a despuntar. Bueno, pues este ejemplo me gusta también eso, ponerlo mucho, y es que en ingeniería hemos estado muy adelantados mucho tiempo, y estamos muy adelantados. Nosotros trabajamos con el gemelo digital, la realidad aumentada, la realidad virtual. El metaverso me recordaba esto. Es como, ostras, si nosotros ya lo hemos hecho. Y un ejemplo es que el mayor gemelo digital que tenemos es Google Maps. Para quien no sepa lo que es un gemelo digital, es una réplica pues, de una turbina o de un motor a nivel digital. Pues Google Maps sería esa réplica. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aunque pensemos que a veces, si trabajamos en ingeniería, vamos muy despacio, igual no estamos tan despacio. Necesitamos ese tiempo de pensar, de reflexionar, de trabajar para poder dar las mejores soluciones. Es verdad que empresas de gran consumo, empresas de la belleza, es más fácil que puedan agilizar ciertos procesos y puedan adaptarse, pues porque también trabajan en marketing digital. Y al hilo del marketing digital y de lo que iba comentando, está en mi web, se llama Agoratech, y hablando también del low code y de los códigos abiertos. Es muy importante que sepamos comunicar. Es muy importante, aparte de pensar y de ir paso a paso y sabiendo que tenemos que integrar y recopilando un poco con todo lo que he ido diciendo anteriormente, no hay que agobiarse porque sigamos trabajando con un Excel. Lo importante es saber qué viene y qué podemos adaptar en nuestra empresa. Lo segundo importante es saber qué es lo que viene para poder saber si queremos integrarlo o no, o por lo menos que no nos suene diferente o no nos suene raro. Aprender de otras empresas que a priori no tienen nada que ver. O sea, la belleza con una ingeniería, bueno, igual, o gran consumo, bueno, no tiene nada que ver, pues hay muchísima sinergia y podemos aplicar mucho conocimiento. El marketing digital lo tenemos que aplicar también en ingeniería. Tenemos que saber que eso nos va a ayudar a acercarnos y que igual ese miedo que a veces hay, ¿no?, con la inteligencia artificial a día de hoy, pues que no pasa nada, que sí, que esto se va a cambiar, pero no pasa nada, tenemos que adaptarnos y bueno, y poco a poco, y ya veremos si invertimos mucho, poco, igual a mí no me interesa por el tipo de negocio que tengo, o igual necesito de una grande para que me apoye, ya veremos qué pasa. Y lo que hablaba antes de la inteligencia artificial generativa, pues a mí me podéis decir, bueno, yo tengo este blog, aquí es donde, bueno, también las empresas pueden ver qué escribo, pues la inteligencia artificial generativa a mí me está ayudando. Podéis pensar, te va a quitar el trabajo, porque claro, si esto te escribe textos, te está generando vídeos, hay una aplicación que se llama Flicky AI, y es que yo de los textos de LinkedIn los subo y eso directamente me hace un vídeo con fotos, subtítulos en el idioma que yo quiera y me lo va contando en el idioma que yo también quiera. ¿Por qué cuento esto? Pues que no pasa nada con lo que venga. Pues que viene, me va a ayudar. Pues simplemente es que tengamos al partner correcto, que nos cuenten qué es lo que hay en el mercado y nosotros decidir sin tener pues ningún miedo a lo que venga. Bueno, pues
vamos a aprovecharlo, ¿no? Y dicho todo esto, me gustaría poner ejemplos de empresas que las voy siguiendo y que me gustan mucho, por si acaso alguien pues, quiere aprender de ellas, leer los blogs de contenido que tienes, que son muy interesantes. La primera es de Nodo. Hablaba antes de la gobernanza del dato. Los vi en un evento en Madrid y me gustó mucho. De hecho, el ejemplo de Vueling vinieron a contarnos su caso en la gobernanza del dato. Y es verdad, estamos empezando. Es que hay veces que tú dices, ostras, pero ¿a quién le voy a dar el acceso del dato? ¿Y cómo lo hago? Pero es que tengo 5 departamentos, pero 2 sí, pero 3 no. ¿Y cómo enlazo todo esto? Creo que con esta foto que tienen ellos en su web se traduce muy bien, ¿no? Yo tengo toda esa base de datos, tengo la capa de nodo y luego cada departamento va a utilizar el dato. ¿Prueba y error? Sí, todavía estamos en prueba y error, pero no pasa nada. Lo que decía anteriormente, hay que encontrar el partner correcto y las personas que nos asesoren de forma adecuada. Snowflake también, el otro día estuve con ellos y me encantaron. Tienen un concepto que me parece alucinante. También trabajan con la gobernanza del dato, con el cloud, todo lo que es arquitectura de datos. Pero tienen un concepto que es que tienen un marketplace de datos. Yo trabajo con ellos, si a mí me sobran datos del tiempo, porque por lo que sea, yo hago mediciones de temperatura o de humedad y digo, ostras, pero vale, yo lo tengo, pero ¿qué hago con los datos? Si los puedo monetizar, ¿por qué no? Pues los vendo. Entonces tienen un marketplace. Entonces yo dije, ostras, sois el Amazon de los datos. Esto es maravilloso. Quien quiera los vende y quien no, no. A mí me viene genial. Yo si fuese una startup de movilidad, digo, ostras, pues igual necesito información, que del gobierno hay información pública de datos sobre meteorología. Aquí puedo comprar datos igual de tráfico. Bueno, igual no puedo, pero lo pongo de ejemplo, ¿no? O de cuánto vehículo pasa en ciudades de más de 100.000 habitantes. Empiezo a cruzar datos y voy sacando información y yo que me dedico a eso digo, maravilloso, pues ya está, compro los datos y por el otro lo tengo público, me voy a hacer un dashboard que desde luego igual me dan las mejores soluciones. Y Plain Concepts, que es el último, ellos trabajan con Microsoft y son partners y también trabajan la parte de pues, Data Mesh, Data Lake, Data Warehouse, toda la arquitectura de datos también. Y me parecen otros partners muy interesantes por todo ese conocimiento. De hecho, son partners de Microsoft. Microsoft yo creo que lo está haciendo muy bien con Copilot, todo lo que viene con OpenAI, con inteligencia artificial, bueno, pues me parece que el mix que tienen son muy, muy buenos. Y bueno, estas son las soluciones que a mí me parece, bueno, hay todavía muchas más, hay algunas todavía más, pero ya por tiempo no me hubiese encantado ponerlas todas, pero para que nos hagamos una idea de qué es lo que viene, qué es lo que ha ido cambiando y cómo nosotros podemos ir aprovechándolo. Así que muchísimas gracias, espero que os haya gustado y cualquier duda, pues me decís. ¿Tenéis preguntas? Pues que no veo a nadie. Hola, buenos días. ¿Se oye? Sí. Sí. Lo primero de todo, muchísimas gracias por la presentación, me ha gustado mucho, muy general, muy introductoria. Me gustaría saber desde tu experiencia como consultora y al haber tratado con muchas empresas ya y al haber visto cómo están dentro, ¿cómo está un poco la situación de las empresas en España? O sea, quiero decir, ¿cómo afrontan las empresas esto? ¿Están preparadas? ¿Tienen datos? ¿Están fatal? O sea, ¿cómo es tu punto de vista un poco de cómo estamos? No, yo creo que depende mucho del sector que estemos, o sea, depende mucho de la tipología de empresa, por supuesto, grandes empresas están muchísimo mejor preparadas, tienen mucho más budget preparado. Es verdad que en conocimiento, yo creo que las grandes también están tirando y están lanzándose a pues, lo que es la gobernanza del dato, la arquitectura del dato. De hecho, en perfiles como el Data Science, Data Engineer, que ahora ¿qué perfiles se van a demandar? Si es que no lo sabemos. O sea, no lo sabemos. Sabemos que necesito a alguien que me trabaje la gobernanza del dato, me limpie del dato y me lo analice. Pero ponerles nombres todavía es que somos incapaces. Las empresas están buscando perfiles Data Science. Pero realmente es como necesito a alguien que me analice el dato porque voy a integrar datos de diferentes fuentes de datos. Entonces, a día de hoy las empresas grandes sí que tienen esa mentalidad y por lo menos tienen el dinero preparado para transformarse, pero están aprendiendo
están aprendiendo y de hecho te lo cuentan. Es que estamos a prueba y error. El de Vueling, por ejemplo, el otro día en Denodo lo decía, dice, estamos a prueba y error. Dice, porque todavía no lo tenemos claro. Un L'Oréal, pues igual, o sea, es empresas muy grandes, van a hacer ahora un hub, salió una noticia el otro día, BMW, L'Oréal, bueno, varias, para aceleración de startups. Van a necesitar también de startups para ver, o sea, dónde van a necesitar impulsar la tecnología. No sé si responde tu pregunta o... Pues si tenéis alguna pregunta más. Muy bien.